Bienvenidos y bienvenidas a la lucha por la dignidad, derechos en retroceso. En tiempos de ajuste económico y políticas que buscan achicar el Estado, la defensa de los derechos humanos y laborales se convierte en una tarea urgente. Hoy, en nuestro primer episodio, exploramos la historia y los pilares de la Asociación Trabajadores del Estado. Saludamos a Rodolfo, dirigente de ATE Nacional. ATE cumple 100 años en un momento de gran responsabilidad. ¿Qué enseñanza fundamental nos deja la historia de la fundación del sindicato? Nosotros somos una conducción nacional que dijimos que para transitar este complejo presente nos íbamos a impulsar en nuestra historia. Y bueno, esa historia da cuenta que esos inmigrantes que llegaban desde distintos lugares de Europa al puerto de Buenos Aires hace 100 años, eran inmigrantes pobres que tenían distintos idiomas, es decir, hablaban distintas lenguas y además existían varios grupos porque tenían distintas ideas políticas. Sin embargo, nos daban la primera enseñanza y era que ellos dijeron, aún con estas dificultades de que nos cuestan comprendernos, de que no pensamos lo mismo en política, tenemos que ser capaces de conformar un sindicato para enfrentar la explotación portuaria, la explotación que sufrían de parte del puerto. Y entonces así nace la Asociación Trabajadores del Estado. A mí en lo personal muchas veces noches me desvelo tratando de imaginarme a ese compañero que en el Teatro Verdi, un teatro del barrio de La Boca, en esa primera asamblea en la que se conformaba el sindicato, levantó la mano y dijo: propongo un nombre, Asociación Trabajadores del Estado. Y allí se aprobó hace 100 años el nombre de nuestro sindicato. La enseñanza que nos daban es que en nuestra concepción de clase, es decir, el sentirnos trabajadoras y trabajadores y no otra cosa, lo único que nos va a permitir superar todas nuestras diferencias y alcanzar los máximos niveles de unidad que en la Argentina de hoy desde todos los sectores se reclama. Con más de 360.000 afiliados, ATE representa trabajadores y trabajadoras en todos los niveles, nacional, provincial y municipal. ¿Dónde reside el verdadero poder de una organización tan grande? El poder de ATE está en su gente, en las trabajadoras, los trabajadores de los distintos sectores. Y para eso, esta conducción también dice que porque el poder, ¿qué es? El poder es aquella fuerza, si uno define en su concepción clásica, aquella fuerza que nos permite modificar un determinado estado de cosas. Es decir, si queremos transformar la penosa realidad que hoy viven miles y decenas de miles de trabajadoras y trabajadores en todo el país, tenemos que tener más poder. Sin más poder no lo vamos a lograr. ¿Y cómo tiene más poder ATE? Solamente afiliando a una mayor cantidad de trabajadoras y trabajadores y desarrollándose más territorialmente, es decir, creando más seccionales. El poder de ATE está en sus seccionales. Yo quiero contar una anécdota. Muchos secretarios generales de los consejos directivos provinciales se incomodan cuando decimos, yo vengo de ser secretario general de una provincia, mi provincia de Río Negro, y se incomodan cuando uno dice, el poder está en las seccionales, no está ni en la conducción nacional ni en la provincia. ¿Por qué? Yo, luego de 6 años de batallar en mi provincia contra el poder político de turno, contra el gobierno provincial, una batalla que implicó la ocupación de ministerios, la toma de pozos petroleros y que hizo que termináramos en un intento de disciplinamiento por parte del poder 3 veces detenidos. Un día me di cuenta que el gobernador me había empezado a llamar por teléfono para hablar conmigo cuando yo era secretario general, no tanto por los conflictos que nosotros le hacíamos a él a nivel provincial, sino para intentar solucionar conflictos que armaban una de nuestras seccionales con algún intendente que respondía al partido político de él. Ese día me di cuenta que el poder está en las seccionales, por lo tanto esta es una conducción que reconoce
que el poder está abajo, que el poder no viene de arriba. Creo que es eso lo que primero tenemos que reconocer y tenemos que seguir pensando en la reforma del estatuto. Nosotros hicimos una reforma del estatuto hace muy poco tiempo, reforma de la que estamos orgullosos y orgullosas porque es una reforma que por primera vez permitió a las jubiladas y jubilados que antes tenían que pedir permiso para hablar en un congreso, por ejemplo, ahora tener voz y voto, tener representación institucional en todos los ámbitos de ATE, tanto a nivel nacional, en las provincias, en las seccionales. Una reforma que no solo estableció la paridad de género, es decir, que haya mitad y mitad de hombres y mujeres que componen las listas, sino que estableció una fórmula mixta, es decir, para la Secretaría General y Adjunta a nivel nacional, en las provincias o en las seccionales tiene que ser hombre-mujer o a la inversa mujer-hombre, tiene que haber una fórmula mixta. Una de las bases de la conducción de ATE es la autonomía, entendiendo que los empleadores del Estado son los presidentes, gobernadores e intendentes. ¿Qué implica esta autonomía en la práctica política actual? La autonomía, ¿qué quiere decir? ¿Que nos da lo mismo cualquier cosa? No. Nosotros queremos, por ejemplo, que este gobierno nacional se vaya mañana, se termine mañana, porque es un gobierno nacional que plantea el empobrecimiento generalizado del 80% de las argentinas y los argentinos. Nos propone un modelo de país en el que no ingresamos con una vida digna trabajadores y jubilados. Preferimos otro gobierno, un gobierno que aliente el desarrollo político, económico y cultural de nuestro pueblo. Ahora, autonomía quiere decir puntualmente que acá, en este sindicato, no se va a hacer jamás lo que diga un presidente, un gobernador o un intendente. Que la estructura del sindicato no se va a subordinar jamás bajo esta conducción, porque por supuesto hay otras miradas y otras ideas distintas, pero bajo esta conducción no se va a hacer jamás acá lo que diga un presidente, un ministro, un gobernador o un intendente. En ATE se camina en la dirección que resuelven las asambleas de trabajadoras y trabajadores que tenemos que caminar. En este contexto de empobrecimiento se plantea una confrontación total. ¿Cuál es el rol de ATE frente a quienes buscan aplicar una reforma regresiva de derechos? El rol de ATE, no solo a nivel nacional, es la lucha, es la confrontación, es la pelea y es la movilización en la calle. No hay mandato de las trabajadoras y los trabajadores para que el sindicalismo esté sentado en esa mesa. Ese consejo es el ámbito de la institucionalización del ajuste. Tenemos un gobierno nacional que está buscando gremialistas cómplices para aplicar una reforma laboral absolutamente regresiva en materia de derechos y una reforma previsional que le termine de joder la vida para siempre a nuestras jubiladas y a nuestros jubilados. No hay mandato para dialogar con este gobierno. Hay gremialistas que tienen que explicar, los que dijeron que tenían que ir a la Casa Rosada a dialogar, que tienen que explicar a cambio de qué van a tomar café a la Casa Rosada, porque hasta ahora no han podido anunciar ni una sola mejora o beneficio concreto para los trabajadores. Empiezan a existir dudas. ¿Cuál es la contrapartida que reciben esos dirigentes que en representación de los trabajadores dicen que van a dialogar? Hablamos de un modelo sindical que no transita los grises, eligiendo siempre la representación genuina de los trabajadores y trabajadoras. ¿Cuáles son las demandas y reclamos urgentes en el sector público? Y primero tiene que ser ponerle fin a la destrucción de los ingresos en el sector público. Este gobierno ha impulsado a más del 70% de los estatales por debajo de la línea de la pobreza. Es un gobierno que se niega a escuchar, que muestra miopía frente al mensaje de las urnas y pretende seguir ajustando por congelamiento salarial. Lo segundo, y creo yo más importante, es ponerle fin al fraude laboral en el Estado. Fraude laboral de los presidentes, de todos los gobernadores en la Argentina y de todos los intendentes. Han proliferado distintas
modalidades de contratación para precarizar y explotar a los trabajadores. Para dar algunos ejemplos, contratos, becas, subsidios mensuales, certificaciones se llaman en algunos municipios. Me parece que ese es un importante desafío también que tenemos por delante desde el sindicato y los estatales en todo el país. El gobierno argumenta la necesidad de ajuste y de achicar el Estado. Pero, ¿qué importancia tiene el rol de lo público en nuestro país y por qué es vital defenderlo? Las franjas sociales más vulnerables son las usuarias del sistema público de salud, de la educación, de la justicia, más allá de los cuestionamientos que tengamos luego a los jueces y fiscales, sin generalizar, pero a la mayoría de ellos. Pero digo, lo público tiene una importancia trascendental. Yo soy un considerado que cuanto más público, más felicidad de nuestro pueblo. Tenemos que volver a hablar, no tenemos que tener miedo de volver a hablar de un Estado presente, de un Estado que sea propietario, un Estado propietario de sus propias empresas. Tenemos que seguir librando la batalla cultural, la disputa de sentido, porque el Estado no es una empresa. No está obligado a ganar plata el Estado. Un Estado bien puede trabajar a pérdidas si se trata de estar al lado de su gente con políticas públicas de acompañamiento y contención, sobre todo en épocas de crisis como esta. No hay cuestión presupuestaria, hay prioridades. No quieren destruir el Estado. Es mentira que el topo, como dijo Milei, quiere destruir el Estado. Quiere un Estado distinto. Quiere moldear otro Estado que defienda esos intereses, los intereses de los ricos nada más. Llegó el momento de dar la pelea para mejorar las condiciones entonces de todos los trabajadores. Tenemos que tener más poder y ese es nuestro desafío. ¿Y de qué manera los trabajadores y trabajadoras pueden defenderse de este avasallamiento? Huelga y movilización. Huelga y movilización. Se derramó sangre. Las generaciones anteriores a las nuestras entregaron su sangre para que en la Constitución Nacional esté escrito el derecho a huelga. Es maravilloso. Es la única herramienta que tenemos las trabajadoras y los trabajadores para hacer valer y defender nuestros derechos. Sin el derecho de huelga no somos nada. Hasta prácticamente perdemos nuestra condición de tal, es decir, nuestra condición de trabajadoras y de trabajadores. Para ir finalizando, en este contexto de lucha, ¿qué mensaje puede darle a la comunidad? No, el mensaje siempre de esperanza. Yo cuando pregunta, bueno, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo vamos a superar esta crisis? ¿Cómo vamos a salir? Mire, tenemos que confiar en nuestro pueblo. Siempre hay que confiar en el pueblo. Nosotros somos parte de ese pueblo. Fue de la lucha de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo que se le empezaba a poner fin a la última dictadura militar en nuestro país. También fue la movilización popular la que permitió dejar atrás el neoliberalismo de los 90. O fue la lucha del pueblo la que abrió un nuevo tiempo en la Argentina del año 2001. Y la manifestación popular también, la que hacía posible que ese equipo que había llegado en el 2015 y decía que se iba a quedar por 20 años, se fuera solamente cuando había cumplido un solo periodo. Es decir, si algo muestra la historia en la Argentina, es que cada vez que irrumpe el pueblo, la que se cae es la oligarquía. Que nadie dude de que el pueblo y los trabajadores, como parte de nuestro pueblo, más temprano que tarde vamos a volver a irrumpir para que se caigan estas oligarquías que nos gobiernan a nivel nacional y en muchas provincias, y volvamos a tener gobiernos que vuelvan a pensar en todo el pueblo. La demanda por un salario digno, la estabilidad laboral y el derecho a movilizarse son luchas por la dignidad humana. Agradecemos a Rodolfo, dirigente de ATE Nacional, por compartir la visión de la lucha sindical. Los desafíos son enormes, pero la organización y el compromiso social, como escuchamos hoy,
son las mejores herramientas para frenar el retroceso de derechos que afecta a toda nuestra sociedad. Hasta la próxima en la lucha por la dignidad, derechos en retroceso.